Doctor, buenas tardes. Disculpe, es que no se escucha la clase. Buenas tardes, compañeros. Vamos a revisar la clase de esta semana y se refiere al metabolismo de las purinas y las pirimidinas. Dentro de las funciones de los nucleótidos que se describen en ambas literaturas es que son la base para producir las moléculas de ADN y ARN. También son portadores de productos intermedios activados en la síntesis de algunos hidratos de carbono, de lípidos y proteínas. Son componentes estructurales de diversas coenzimas como NAD o mononucleótido de flavina. También sirven como segundos mensajeros en las vías de transducción de señales y desempeñan un papel importante como moneda de energía en la célula, al igual que sirven como efectores alostéricos en algunas rutas metabólicas. La estructura de los nucleótidos tenemos que saber que son compuestos por una base nitrogenada, el monosacárido pentosa y 1, 2 o 3 grupos fosfato. Recordar que las bases de purinas son las mismas tanto para el ADN como para el ARN, y estas bases son la adenina y la guanina, que si notamos la diferencia estructural en cada una de las dos bases, podemos describir que la adenina tiene acá un grupo amino en esta región, mientras que la guanina lo tiene en este otro sitio. Diferencias que se dan en la elaboración de cada una de las bases púricas. Si hablamos de las pirimidinas, las que pertenecen a las moléculas de ARN son la citosina y el uracilo. Y si hablamos del ADN, hablamos también de la citosina, pero en lugar de uracilo tiene timina. Y entonces podemos considerar que la citosina es la base de pirimidina común a las moléculas de ADN y de ARN, y que los diferencia la segunda pirimidina que acompaña, ¿verdad?, a estas estructuras. En el caso del ARN hablamos del uracilo y en el caso del ADN hablamos de la timina.
En algunas especies se encuentran a veces bases inusuales o modificadas, y esas modificaciones pueden incluir metilaciones, glucosilaciones, acetilaciones y reducciones, que tienen algunos objetos para lo cual pues, se presentan. Una de ellas es que la presencia de una base inusual en una secuencia nucleotídica puede ayudar a su reconocimiento para enzimas específicas, o también puede protegerla de una degradación por diferentes nucleasas. Como se muestra en la gráfica, en el cuadro, hablamos de la citosina, y una base inusual sería la N4-acetilcitosina, o el uracilo como dihidrouracilo, o la adenina como la N6-dimetiladenina. Para poder identificar la numeración de las pirimidinas y de la purina, podemos notar que en el caso de la pirimidina empieza la numeración en esta parte, en este átomo, y se va contrario a las, o mejor dicho, en dirección a las agujas del reloj hacia esta parte. Y si hablamos de la purina, adenina, podemos notar que la numeración empieza en este nitrógeno y se va contrario a las agujas del reloj y sigue en este segundo anillo hasta el número 9. Esto es importante para determinar en qué átomo suceden las modificaciones de las bases inusuales. Pero ¿cuál es la diferencia entre un nucleócido y un nucleótido? Bueno, podemos observar en este cuadro, en la letra A, que tenemos a una pentosa, ¿verdad? Que en este caso es la ribosa, que es producto de una de las rutas metabólicas, como es la vía de las pentosas fosfato. Cuando en la fase no oxidativa se produce esta pentosa, que es una ribosa. Cuando esta pentosa se une a alguna de las bases nitrogenadas, ya sean purinas o ya sean pirimidinas, se convierten en un nucleócido, como es el caso que estamos viendo acá, la citidina, ¿verdad? O también la desoxiadenosina, que estos ya se convierten en nucleótidos. Entonces, para poder comprender la diferencia entre nucleócido y nucleótido, es que un nucleócido es la asociación de una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, a una base tanto de pirimidina o a una base de purina. Y entonces, lo que los va a diferenciar de un nucleótido es que a ese nucleócido se agrega un grupo fosfato, o ya puedan ser 2 o 3 grupos fosfatos. Y entonces tenemos aquí cualquiera de los nucleócidos con un grupo fosfato, pues hablaríamos de monofosfato de ribonucleósido. Con 2 grupos fosfato hablaríamos de difosfato de ribonucleósido. Y con 3 grupos fosfato hablaríamos de trifosfato de ribonucleósido. Y son estos los grupos fosfato los responsables de las cargas negativas asociadas a los nucleótidos. ¿Cómo se sintetizan los nucleótidos de purina?
Primero tenemos que saber que sustratos de nuestro organismo, como aminoácidos no esenciales, tal es el caso del aspartato, la glicina y la glutamina, el dióxido de carbono y una de las vitaminas hidrosolubles, como es el ácido fólico, nos van a proporcionar los átomos de carbono o nitrógeno que van a formar parte de estas bases de purina. Es un proceso que se da en el hígado por una serie de reacciones que van añadiendo carbonos y nitrógenos donados a una ribosa 5-fosfato preformada. Y esto es base entender porque, a diferencia de la síntesis de las pirimidinas, primero se forma la base y luego se adhiere la pentosa. En este caso, para sintetizar las purinas, necesitamos que ya esté la pentosa y sobre la pentosa vamos a ir agregando los átomos de carbono y nitrógeno que van a donar todos estos compuestos. A través de este orden podemos notar que el átomo, el primer nitrógeno, lo dona la glutamina, el segundo nitrógeno y 2 carbonos lo va a donar una glicina, el tercer átomo es otro carbono que lo dona el N10-formil tetrahidrofolato, el cuarto átomo lo dona otra glutamina, otro nitrógeno donado por la glutamina, el quinto átomo lo dona el CO2, el sexto átomo de nitrógeno lo dona un aspartato y el séptimo átomo de carbono lo vuelve a donar una molécula de N10-formil tetrahidrofolato, que si recuerdan es una de las formas coenzimáticas activas del ácido fólico. Pero sobre una pentosa activada que se conoce como fosforribosilpirofosfato, que participa tanto en la síntesis del novo como en el rescate de purinas y de pirimidinas. Entonces, a través de esta gráfica que ustedes tienen en su libro de texto, se señalan todos los pasos correspondientes para la formación de esta base común o nucleótido común a las dos moléculas, como son AMP y GMP, y en este caso estamos hablando del monofosfato de inosina. Requiere de 10 reacciones enzimáticas para llegar a la formación del monofosfato de inosina. Un momento, por favor. Muy bien, entonces a través de esta gráfica vamos a repasar paso a paso las reacciones que van a llevar a la formación del monofosfato de inosina. Tenemos primero la ribosa 5-fosfato, que proviene de la vía de las pentosas fosfato, y lo que tiene que pasar es la activación de esta pentosa a través de la enzima conocida como fosforribosilpirofosfato sintetasa, que nos va a agregar el grupo pirofosfato de un ATP para formar 5-fosforribosil 1-pirofosfato, la pentosa activada.
que va a participar en la síntesis de purinas y en la síntesis de pirimidinas. Como pueden observar en la gráfica, un activador de la enzima fosforibosil pirofosfato sintetasa es el fosforino orgánico y sus inhibidores son específicamente los ribonucleótidos de purina, es decir, el AMP y el GMP. Teniendo la 5-fosforibosil 1-pirofosfato, viene la acción enzimática regulada más importante de esta ruta metabólica, como es la acción de la glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa. Entonces, teniendo la base de esa pentosa activada, como lo es el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, va a empezar a aceptar los átomos en el orden que vimos anteriormente, y en este caso entra una molécula de glutamina. La glutamina va a donar su grupo amino. Al perder un grupo amino se convierte en glutamato y va a agregar ese grupo amino en esta parte de la pentosa, ¿sí? Y entonces se forma 5-fosforibosil-amina. Y esta enzima, la enzima glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, es inhibida por sus productos finales, como es el AMP y el GMP. Por lo tanto, es la etapa determinante en la biosíntesis de los nucleótidos de purina. Esa 5-fosforibosilamina va a ser substrato de una sintetasa que va a agregar a una glicina completa y que requiere de ATP. Por eso es que la síntesis de estas bases de purina es altamente energética, porque consume hasta 5 moles de ATP para formar el monofosfato de inosina. Y en este caso estamos viendo que la hidrólisis de ese ATP favorece para que se incruste esta glicina completa a ese nitrógeno que había sido donado por la glutamina. Y vemos que empieza a dar forma al anillo que forma parte de la purina, ¿verdad? Que la base nitrogenada es de una hipoxantina. A este compuesto ahora se le conoce como 5-fosforibosilglicinamidina. Perdón, 5-fosforibosilglicinamida. A esa 5-fosforibosilglicinamida entra el ácido fólico en su forma coenzimática N10-formiltetrahidrofolato, y por la formiltransferasa va a donar ese carbono y lo va a alojar en este punto. Y entonces a esta acción llevada a cabo por la formiltransferasa da lugar a la formación de 5-fosforibosil N-formilglicinamida. Y vemos que la base de la pentosa activada empieza a dar forma al anillo de la base de hipoxantina. Luego, nuevamente, la glutamina va a donar otro nitrógeno, consume ATP y nos forma 5-fosforibosil N-formilglicinamidina. Y posteriormente, por una sintetasa, cierra el anillo y podemos observar la forma del anillo que está dando lugar a esa base de hipoxantina. Y tenemos entonces
5-fosforibosil, 5-aminoimidazol. Posteriormente entra el otro átomo como CO2 por medio de una carboxilasa, lo incrusta en esta región, ¿verdad? Del anillo que teníamos preformado, y ahora tenemos 5-fosforibosil, 5-aminoimidazol, 4-carboxilasa. Posteriormente entra un aspartato y podemos notar que entra completo el aminoácido, se incrusta en el carbono que fue donado por el CO2 previamente y se forma 5-fosforibosil, 4-N-succinocarboxamida, 5-aminoimidazol. Luego, una adenilsuccinatoliasa libera el resto del componente del aspartato, lo libera como fumarato y, recordando, es un intermediario del ciclo de Krebs, y formamos 5-fosforibosil, 4-carboxamida, 5-aminoimidazol. Posteriormente, nuevamente el ácido fólico en su forma N10-formiltetrahidrofolato dona el otro carbono y tenemos este compuesto: 5-fosforibosil, 4-carboxamida, 5-formamidoimidazol. Y luego se cicla ese anillo por una ciclohidrolasa, dando lugar al compuesto en común de los dos nucleótidos, como son el AMP y el GMP. Y formamos monofosfato de inosina, que es un nucleótido, ¿sí? Al liberarse la pentosa de este nucleótido, tenemos al nucleósido conocido como inosina. Si liberamos la pentosa de esa inosina, tenemos una base de hipoxantina. Pero este nucleótido es el punto de partida para formar tanto AMP como GMP. Cualquiera de las dos rutas se requieren dos reacciones enzimáticas más, y podemos notar que también se requiere de energía para poderlas llevar a cabo. En el caso de que se dirija hacia la izquierda, el IMP, podemos observar que el ácido aspartico es el que dona nuevamente un nitrógeno, requiere de energía en forma de GTP, y por acción de la adenilsuccinato sintetasa, incrusta el ácido aspartico en esta región del monofosfato de inosina, y lo transforma a adenilsuccinato. Ese adenilsuccinato, por la adenilsuccinasa, libera el fumarato, dejando únicamente el grupo amino en esta región, y es lo que se conoce como monofosfato de adenosina. En este caso, el monofosfato de adenosina, nucleótido, si liberamos el fósforo, ¿verdad?, de este nucleótido, nos queda un nucleósido que se conoce como adenosina, y si a la adenosina le quitamos la pentosa, pues tenemos una base de adenina. Si por el contrario el monofosfato de inosina se va para la derecha por acción de la monofosfato de inosina deshidrogenasa, podemos observar que se requiere NAD oxidado y agua para formar monofosfato de xantosina. Y luego necesitamos otra glutamina que nos va a donar un grupo amino, y por la GMP sintetasa se logra esta reacción y vemos que requiere de energía en forma de ATP. Formamos
monofosfato de guanosina, nucleótido. Que si le quitamos el fósforo, se queda el nucleósido guanosina. Que si le quitamos la pentosa, se queda la base de guanina. Entonces aquí podemos concluir que la base púrica es guanina, la base púrica es hipoxantina y la base púrica es adenina. Diferencias estructurales, pues lo conforman los nitrógenos enlazados en estas dos reacciones enzimáticas y la ausencia de ellos en esta base o en este nucleótido que es común para formar estos dos. El ácido micofenólico es el fármaco, es un inhibidor no competitivo de esta enzima, reversible. El fármaco priva rápidamente a las células T y B en proliferación de los componentes clave de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, es un inmunosupresor que se usa para prevenir el rechazo de injertos. Lo que formamos anteriormente fueron monofosfatos de nucleósidos. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la formación de los difosfatos de nucleósidos y trifosfatos de nucleósidos? Para ello es importante dos enzimas más. Para formar los difosfatos de nucleósidos tenemos la acción de la adenilatoquinasa, que actuando sobre el AMP formado, que es un monofosfato de nucleósido, un donador de fosfato como es el ATP, y la acción de la adenilatoquinasa formaría dos difosfatos de nucleósidos como ADP. En el caso del GMP, el producto de la otra reacción, también tenemos como donador de fosfato al ATP, pero por acción de la guanilatoquinasa forma estos dos difosfatos de nucleósidos, como son el GDP y el ADP. Y estos difosfatos de nucleósidos se convierten a trifosfatos de nucleósidos por acción de una única enzima, por la nucleósido difosfatoquinasa, que requiere de los difosfatos de nucleósidos teniendo como donador al ATP para formar GTP y CTP. Pero esta enzima es única y es la que nos sirve para formar los trifosfatos de nucleósidos de todas las purinas y pirimidinas. Los inhibidores sintéticos de la síntesis de las purinas tenemos como ejemplo las sulfonamidas o sulfamidas, que están diseñadas para inhibir el crecimiento de los microorganismos. Un ejemplo de estas sulfamidas es el trimotropinsulfametoxazol, que es un antibiótico que es muy utilizado innecesariamente muchas veces, pero es el que es más automedicado, sobre todo en la población pediátrica, porque un paciente pediátrico inicia con diarrea y lo primero que le dan pues es trimotropinsulfametoxazol. Y lo que hace, pues, como dice acá, inhibidor sintético de la síntesis de purinas, diseñado para inhibir el crecimiento de los microorganismos. Pero si la causa de la infección no es bacteriana, estamos dando un antibiótico sin razón justificada. Otros inhibidores son los análogos estructurales del ácido fólico, como el metotrexato, y este es un agente quimioterapéutico en el tratamiento de las neoplasias.
porque interfiere en la síntesis de los nucleótidos. Y entonces estos inhibidores de la síntesis de purinas humanas son extremadamente tóxicas para todos los tejidos, pero específicamente aquellos tejidos que tienen un recambio estructural constante, como son las células de la médula ósea, la piel, el tubo digestivo y el sistema inmune, como también los folículos capilares. Consecuencia de ello es que el tratamiento con específicamente este fármaco, el metotrexate, pues nos da efectos secundarios como anemia, lesiones en piel, diarrea, predisposición a infecciones y la calvicie. Pero otra forma de obtener las purinas es a través de la ruta de rescate de las purinas. Pero de los nucleósidos, vamos a describir que la adenosina es el único nucleósido de purina que se rescata, porque se fosforila a AMP por la adenosina quinasa. Pero entran en juego o a tener un papel fundamental otras enzimas que sirven para el rescate, y también se requiere de la pentosa activada, como habíamos dicho al inicio. El fosforibosil pirofosfato sirve tanto para la síntesis del nodo como para el rescate, porque en este caso se convierte en una fuente del grupo ribosa 5-fosfato. Y aquí tenemos a las dos enzimas que participan en el rescate de las purinas, como son la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que puede rescatar las bases de hipoxantina, como también las bases de guanina. Y tenemos a la enzima adenina fosforibosil transferasa, que nos rescata las bases de adenina. Las enzimas, sobre todo la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, tiene un gen en el cromosoma X, y entonces su deficiencia pues es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X, que se encuentra asociado a una carencia prácticamente total de la enzima. Por consiguiente, hay incapacidad para rescatar estas dos bases, la hipoxantina y la guanina. La carencia enzimática entonces provoca un aumento de los niveles de la pentosa activada, porque estamos viendo acá que la enzima, aparte de actuar sobre la base que va a rescatar, pues requiere de la pentosa activada para formar IMP y GMP. Como consecuencia, entonces, hay un aumento del fosforibosil pirofosfato, y recordamos que el fosforibosil pirofosfato es el punto de partida para sintetizar las purinas de la síntesis del nodo. Y entonces, ese aumento de los niveles de fosforibosil pirofosfato y una disminución de los niveles del IMP y el GMP causa un aumento de la síntesis del nodo de las purinas. Por consecuencia, si causamos un aumento de la síntesis del nodo de las purinas, que se calcula más de 200 veces del valor normal, pues también vamos a tener una producción excesiva de ácido úrico, que es el metabolito por excelencia en el catabolismo de las purinas. Como consecuencia, tenemos la producción excesiva de ese ácido úrico, junto a signos neurológicos característicos como la automutilación
y movimientos involuntarios que constituyen el síndrome de Lesch-Nyhan. Lo que vimos anteriormente fue la síntesis de ribonucleótidos, porque el azúcar o la pentosa involucrada era la ribosa 5-fosfato. Para formar los desoxirribonucleótidos necesitamos la participación de otra enzima, conocida como ribonucleótido reductasa, o también como difosfato de ribonucleósido reductasa. Y tal vez este nombre es más específico porque se producen a partir de los difosfatos de ribonucleósidos. Difosfatos de ribonucleósidos, es decir, ADP, GDP, CDP. Excepto el UDP. Aquí podemos observar un difosfato de ribonucleósido cualquiera, ADP, GDP, CDP, pero lo importante es fijarnos en la pentosa, la ribosa 5-fosfato. A esta pentosa es al que se le va a generar una reducción específicamente en el carbono 2 y por acción de la ribonucleótido reductasa. Y entonces llegamos a la formación de un difosfato de desoxirribonucleósido. Aquí nos está dando el ejemplo de un difosfato de ribonucleósido cualquiera. Por ejemplo, se me ocurre que sea el difosfato de adenosina. Sobre el difosfato de adenosina generamos esta reducción por la ribonucleótido reductasa. Y entonces aquí tendríamos el difosfato de desoxiadenosina, que sería un desoxirribonucleótido. Como podemos observar, el inhibidor de la enzima es el trifosfato de desoxiadenosina. Podemos observar también que para la acción de esta enzima se requieren dos componentes fundamentales. Uno es el NAD, producto de la fase oxidativa de las vías de las pentosas fosfato, y otra proteína pequeña que se conoce como tiorredoxina, porque la tiorredoxina reducida es la que indirectamente reduce a la pentosa. Aquí podemos observar que la ribonucleótido reductasa necesita de este componente reducido para formar ese ribonucleótido, ese desoxirribonucleótido, pero como consecuencia de ello se oxida. Para volverla a reducir necesitamos de la acción de la tiorredoxina reductasa, y el NAD es el que va a generar esa reducción. Podemos observar que la regulación de la ribonucleótido reductasa, uno ya vimos que su inhibidor era el trifosfato de desoxiadenosina, pero podemos observar que tiene dos sitios, un sitio de actividad y otro sitio de especificidad de sustrato. El sitio de actividad podemos observar que el ATP activa la enzima y el trifosfato de desoxiadenosina la inhibe. Y los sitios de especificidad del sustrato es donde se describe que el ATP
el trifosfato de desoxiadenosina o el trifosfato de desoxitimidina, que muchas veces no se escribe de esta forma porque se sobreentiende y podría ser solo TTP, o el trifosfato de desoxiguanosina, regulan la reducción de los ribonucleósidos específicos. ¿Cómo se degradan las purinas? Las purinas ya sabemos que son la adenina y la guanina. Vimos cómo comparten su formación. Y la degradación de estos ácidos nucleicos de la dieta tiene lugar en el intestino. Recordando que en nuestra dieta alimentaria, a través del consumo de productos cárnicos, vísceras, podemos obtener estos nucleótidos, donde el pH bajo de nuestro estómago desnaturaliza las moléculas y las transforma en ácidos nucleicos desnaturalizados. Por acción de las nucleasas pancreáticas, estos ácidos nucleicos desnaturalizados se convierten en oligonucleótidos y las fosfodiesterasas las transforman en mononucleótidos. Las nucleotidasas liberan el fósforo y las transforman en nucleósidos, y las nucleosidasas liberan la pentosa, dejando las bases de purina y de pirimidina. En el caso de las bases de purinas, podemos observar que en las células de la mucosa intestinal se puede llevar a cabo la formación del ácido úrico. Los nucleótidos que pueden descomponerse en nuestro organismo, por ejemplo, partiendo del monofosfato de adenosina, podemos encontrar que sobre ella puede actuar la AMP desaminasa y como tal lo transforma en IMP, o monofosfato de inosina. ¿Qué pasó? ¿O qué hizo la AMP desaminasa? Liberó un grupo amino y lo transformó en este nucleótido. Luego la 5-nucleotidasa libera el fosfato y ya nos queda un nucleósido que se conoce como inosina. O el AMP puede liberar primero el fosfo por la 5-nucleotidasa, transformarlo en este nucleósido, adenosina, y la adenosina desaminasa liberar el nitrógeno y transforma en este otro nucleósido. La inosina, por acción de la nucleósido de purina fosforilasa, libera la pentosa y nos deja la base, que en este caso es una base de hipoxantina. La hipoxantina, por acción de la xantina oxidasa, genera una oxidación y nos transforma la molécula en xantina. El otro nucleótido, monofosfato de guanosina, a través de la 5-nucleotidasa, libera el fosfato, lo transforma en nucleósido, en guanosina. Luego la nucleósido de purina fosforilasa libera la pentosa, nos transforma la base de guanina, y la guanina, por medio de la guanasa, libera ese grupo amino para transformarlo en xantina. Y como tal, la xantina, ¿verdad?, que es donde converge la degradación del AMP y el GMP, sufren otra oxidación por la xantina oxidasa, formando ácido úrico. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas con la degradación de las purinas? La primera de ellas
y la más conocida es la gota, que puede darse por una producción excesiva en el menor porcentaje de los casos. Un 10% de los pacientes con gota es por una producción excesiva, y lo más común es una excreción defectuosa. En el 90% de los casos se da por una excreción defectuosa. Y entonces, a pH de 7.4, el urato forma una ionización con el sodio, formando urato monosódico, que tienen la capacidad de precipitar, formando estas estructuras que parecen alfileres, y esto es lo que se deposita en las membranas sinoviales de las articulaciones, generando la artritis gotosa aguda. También forma parte del componente de una artritis gotosa crónica cuando el tratamiento es insuficiente, generando deformidades de las articulaciones afectadas, que generalmente la más afectada es el primer artejo de los pies, pero no escapan a la afección los tobillos, las rodillas, las muñecas y los codos, como también las falanges. La excreción defectuosa, que es la más frecuente, como les decía, se divide en primaria y secundaria. Una excreción defectuosa primaria se da por defectos de excreción inherentes que aún no se identifican, y una excreción defectuosa secundaria se da por procesos conocidos de la enfermedad que afectan a cómo procesa el riñón el urato. Por ejemplo, algunas enfermedades relacionadas a la filtración renal, o como dice acá, factores ambientales como el uso de fármacos, como los diuréticos tiazídicos, que alteran la filtración. Recordando que el urato se filtra en su mayor porcentaje en el túbulo proximal y se absorbe la totalidad. Una producción excesiva sería por una hiperuricemia primaria, que es generalmente idiopática, no se conoce la causa, aunque se han descrito mutaciones en el gen de la enzima fosforribosil pirofosfato sintetasa, aquella que genera la pentosa activa. Y estas mutaciones se han encontrado que una pueda generar una enzima con una velocidad máxima aumentada, o una enzima con una constante de Mitchell más baja para la ribosa 5-fosfato, favoreciendo su producción, y otra es una enzima con sensibilidad disminuida a los nucleótidos de purina, que son sus inhibidores alostéricos. La hiperuricemia secundaria, que se da por aumento de la disponibilidad de las purinas, como por ejemplo en los trastornos mieloproliferativos, es decir, procesos como las leucemias linfocíticas agudas o las leucemias mieloides. Para el tratamiento de la gota, en los ataques agudos se describe el uso de antiinflamatorios no esteroideos, como también la colchicina, la prednisona o la indometacina. Pero a largo plazo, lo que se pretende es bajar el nivel del ácido úrico por debajo del punto de saturación, y para ello se recurren a los agentes úricos, como por ejemplo el probenecid o la sulfimpirazona, que aumentan la excreción renal. O también el uso del alopurinol, que es un inhibidor de la síntesis del ácido úrico por competir con la xantina oxidasa.
Se describe también la deficiencia de la adenosina desaminasa, que es una carencia autosómica recesiva que causa un tipo de inmunodeficiencia combinada grave, donde se observa un agotamiento de células T, células B y natural killer, generando una linfocitopenia. Los niños con carencia de esta enzima que no tienen tratamiento suelen morir antes de los 2 años de edad por infecciones fulminantes, y su tratamiento incluye terapia de reemplazamiento enzimático, inmunoterapia y terapia génica, como también el trasplante de médula ósea. La deficiencia de la purina o purín nucleósido fosforilasa es una deficiencia autosómica excesiva más rara, pero menos grave que la deficiencia de adenosina desaminasa, porque afecta solo a las células T y se caracteriza por infecciones recurrentes y un retraso en el desarrollo neural. Ahora, ¿qué pasa con la síntesis y degradación de las pirimidinas? Tenemos como moléculas indispensables para su formación, sigue siendo el CO2, la glutamina y el aspartato, que son los que donan los átomos que van a formar parte de esa pirimidina. Para ello se recurren a 6 enzimas y a lo largo de los años se han descrito que las primeras 3 reacciones enzimáticas forman parte de una enzima compleja multicatalítica, y las últimas 2 que también forman parte de una enzima compleja con 2 actividades catalíticas. Primero, tenemos que saber que se condensan CO2 y glutamina por acción de 2 moléculas de ATP y la carbamoil fosfato sintetasa 2, formando carbamoil fosfato. Luego la aspartato transcarbamoilasa condensa un aspartato formando carbamoil aspartato. Y la última actividad catalítica de esa enzima multicatalítica, porque tiene 3 acciones catalíticas, la de hidroorotasa, cierra el anillo formando dihidroorotato. Y aquí sucede una reducción, oxidorreducción por esta enzima, la dihidroorotato deshidrogenasa, que forma el orotato. Luego viene la otra enzima con actividad multicatalítica porque tiene 2 acciones catalíticas, como es la UMP sintasa, que va a actuar sobre el orotato. Y aquí podemos observar que se requiere de la pentosa activada, y por acción de la orotato fosforibosiltransferasa se agrega a esa pentosa formando monofosfato de orotidina. Y luego la monofosfato de orotidina descarboxilasa libera ese grupo carboxílico generando este nucleótido, monofosfato de uridina, punto de partida para formar las otras 2 pirimidinas. Aquí podemos observar que la aciduria orótica, donde la orotato fosforibosiltransferasa y la OMP descarboxilasa son dominios separados de un único polipéptico, como les decía, la UMP sintasa. La escasa actividad de la orotidina fosfato descarboxilasa y la orotato fosforibosiltransferasa provocan crecimiento escaso, anemia megaloblástica y excreción de grandes cantidades de orotato en la orina. Entonces la administración de uridina mejora la anemia y reduce la excreción de orotato. Recordando también que la carbamoil fosfato sintetasa 1 es también una enzima que hemos visto que participa en la síntesis del ciclo de la urea, y que
pero se encuentra a nivel mitocondrial, a diferencia de esta que actúa a nivel citosólico. El monofosfato de uridina se fosforila consecuentemente hasta formar trifosfato de uridina. Ese trifosfato de uridina, por acción de la CTP sintetasa, a través de un donador de grupo amino como es la glutamina, forma trifosfato de citidina. Y la timina, que tiene una síntesis peculiar y que ha sido blanco del uso de los agentes quimioterápicos, pero su punto de partida es el monofosfato de uridina. Aquí podemos observar que el monofosfato de uridina sufre una fosforilación por la UMP quinasa, se transforma en UDP, y recordando que la ribonucleotidorreductasa va a actuar sobre los difosfatos de ribonucleósidos. Y entonces, aquí podemos observar que sobre ese que sobre el UDP, el difosfato de uridina, la ribonucleotidorreductasa va a actuar sobre ella para formar difosfato de desoxiuridina. Pero siguiendo esta secuencia de reacciones, el monofosfato de uridina que se fosforila por la UMP quinasa forma UDP, esta se vuelve a fosforilar por la nucleósido difosfoquinasa formando UTP, esta enzima que es común para formar los trifosfatos de mononucleósido. Este UTP puede inmediatamente recibir un grupo amino de la glutamina por la CTP sintetasa que vimos en la gráfica anterior para formar la otra pirimidina, el trifosfato de citidina. Pero siguiendo esta secuencia donde la ribonucleotidorreductasa formó el difosfato de desoxiuridina, una nucleótido difosfoquinasa lo fosforila para formar trifosfato de desoxiuridina. Pero inmediatamente después, la enzima trifosfato de desoxiurinidasa libera el grupo pirofosfato para formar monofosfato de desoxiuridina, porque en cierta forma hay una similitud entre el trifosfato de desoxiuridina y el trifosfato de timidina, que las enzimas involucradas en la formación del ADN no pudieran diferenciarlo. Por eso la importancia de la acción de esta enzima, que tiene una constante de Michel baja, que favorecen la reacción inmediatamente sobre este sustrato para producir monofosfato de desoxiuridina, que es importante para la formación de esta otra pirimidina, porque a través de ella, ¿verdad?, el monofosfato de desoxiuridina entra el componente del ácido fólico en su forma N5-N10 metilente-tetrahidrofolato por la timidilatosintasa, que va a agregar ese grupo metilo al anillo de pirimidina base como era la uridina, y ya la transforma en monofosfato de timidina, que luego pues se fosforila para formar difosfato de timidina y luego se vuelve a fosforilar para formar trifosfato de timidina. Aquí se sobreentiende que la pentosa es la desoxirribosa, recordando que esta es la pirimidina base para el ADN. Aquí encontramos también que el fluorouracilo puede bloquear a la timidilatosintasa, que es una enzima clave
Y también recordando que a través de la acción de la timidilato sintasa, por uso de la N5N10 metilente tetrahidrofolato, se reduce a dihidrofolato. Para volverlo a formar, ese dihidrofolato tiene que transformarse a tetrahidrofolato por medio de la dihidrofolato reductasa. Y aquí es donde encontramos un punto principal para ser bloqueado por agentes quimioterapéuticos como el metotrexato, la aminopterina, o donde funciona el trimetoprim. Y entonces tenemos el bloqueo que generan estos agentes quimioterapéuticos, ¿verdad? Que es oportuno utilizarlo en quimioterapia por procesos cancerígenos que tienen una progresión rápida. La degradación de las pirimidinas, a diferencia de las purinas, pues no se escinde en las células humanas. El anillo de pirimidina se abre y se degrada a productos solubles, como son la beta-alanina y el beta-aminoisobutirato, que llevan a la producción de amoníaco y CO2, que ya entran al metabolismo, en el caso del amoníaco, para formar urea, y el CO2 que puede ser liberado por los pulmones. Entonces es más sencillo la degradación de las pirimidinas. Si tienen alguna pregunta o comentario, levanten la mano, por favor, compañeros. Ok, escribamos la palabra ácido úrico en el chat para tomar asistencia, por favor, y pueden abandonar la conferencia. Feliz tarde para todos.